¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Intelab. Muchos estaban preguntando, o pocos, de qué trataremos el tema del día de hoy. Eh, vamos a empezar con una serie de temas de Tecno Happy Hour, que este es el segundo. El primero fue algo global. Ya en esta ocasión ya vamos a empezar con partes para que nosotros podamos armar una PC sabiendo las especificaciones, sabiendo qué queremos y ese tipo de cosas. Entonces, yo digo que sin más, comenzamos. Wait till 30 seconds and then we're gonna rush. We're gonna rush B. Ready? Ready, go. Go, 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 go. Flash, flash up. Nice, nice. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, el tema del día de hoy son las motherboards. Y vamos a empezar con el experto que dijeron ustedes en el anterior Tecno Happy Hour, Joel. Joel Bautista. Él nos va a hablar el día de hoy de aspectos no detallados, sino que globales en lo que nosotros tenemos que saber de motherboard. Y ojo, no es que nos vayamos a meter tanto en lo técnico, porque queremos que lleguen desde las personas que tal vez han visto un mouse por primera vez hasta las otras que ya pueden armar su PC, ya pueden hablar con cierta jerga técnica. Entonces, démosle la bienvenida a Joel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de poder tenerlos nuevamente acá y poder acompañarnos el día de hoy. Como bien lo mencionábamos hace un momento, hoy vamos a hablar de tarjetas madres y pues hoy vamos a tener, vamos a ir de lo particular, por decirlo así, en forma básica hacia lo general que puede manejar una tarjeta madre. Vamos a conocer un poco su estructura física, así como los componentes que forman esta para que un procesador y un equipo pues funcione de la mejor manera. Entonces vamos a iniciar primero recordando en el anterior que tuvimos, ¿verdad?, sobre las partes físicas de una computadora. Entre todo ello estaban las tarjetas madres y hablamos del tamaño físico de una tarjeta, ¿verdad? Solo para recordar, recordemos que existen tarjetas madres ATX, Mini ATX, Micro ATX y eATX. Son las que normalmente se manejan en el mercado. Hay otras pues como las Nano o las iETX, pero esas no las vamos a mencionar acá físicamente, sino que vamos a enfocarnos más en lo que trabajamos en el mercado actualmente. Pues recordemos que los tamaños son muy importantes de saber en una tarjeta madre para ver si cabe dentro del case que yo ya tengo o que voy a adquirir. Recordemos que en el caso del tamaño de la ATX tiene una medida de 30 centímetros por 24 centímetros. Esto estamos hablando de largo por ancho, ¿verdad? Para que tomen esto en consideración cuando vayan a comprar su case y vean las especificaciones técnicas del case, si posee las medidas y los espacios internos para que pueda caber esta tarjeta. Si hablamos de una micro ATX, esta pues trabaja o tiene el formato, perdón, de 24 centímetros por 24. Acá tengo una, que es esta,
Entonces es de 24 por 24 centímetros. Entonces este es el tamaño de una tarjeta madre micro ATX. La tarjeta madre ATX es como esta que estamos viendo acá. Decíamos de 30 por 24. Entonces para que tomen en consideración el tamaño de la tarjeta, que es variante, no todas las tarjetas son iguales, y eso pues nos ayuda a poder elegir un case adecuado para nuestro equipo. También si hablamos de las mini ATX, que son más pequeñas que estas, pues son de 17 centímetros por 17 centímetros. Entonces algo muy importante en esa parte que debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Entonces el diseño, el color pues va a variar dependiendo del fabricante. En mis manos pues tengo yo la marca Asus. Esta es una TOF. Notarán el diseño que tiene, ¿verdad? A comparación de siempre una Asus de la serie Z. Vean, los colores pues van a variar, y todo eso va a variar dependiendo del fabricante. Lo que sí vamos a hablar son los términos generales que tiene cualquier tarjeta madre de cualquier marca, sea Asus, ASRock, Biostar, Gigabyte o cualquier otra marca que usted pueda conocer de tarjeta madre. Si un caso principal o una parte principal que debemos de conocer es del chipset de la tarjeta madre. El chipset me va a ayudar a mí a saber qué tipo de procesador puedo colocar yo en la tarjeta madre, cuáles son los procesadores que me recomienda el chipset poder colocar. ¿Qué es el chipset para empezar? Si lo hablamos en términos generales, es el corazón de la tarjeta madre, donde llega la información y esta la dirige a los diferentes componentes que tiene la tarjeta madre que lo soliciten. Dígase memoria RAM, procesador, salidas de video, conexiones SATA, conexiones PCI Express, y este se encarga de dirigirlo al dispositivo o al componente que solicita esa información. El chipset mantiene una comunicación directa entre el procesador, que es el cerebro de la computadora, el corazón, que es el chipset, y los demás componentes que en ella están. El chipset está basado según el procesador que se pueda colocar en él. Actualmente quienes fabrican procesadores son los que determinan qué chipset va a tener cada una de las tarjetas madres. Por ejemplo, Intel o AMD, que son actualmente los dos creadores de procesadores, y estos dicen qué tipo de chipset va a tener cada tarjeta madre y cómo puede funcionar cada tarjeta madre con esta tarjeta madre, ¿verdad? Con el sistema que pueda tener la tarjeta madre. Yo tengo una duda, Joel. ¿Dónde se encuentra el chipset? El chipset normalmente está ubicado en la parte inferior izquierda de la tarjeta madre. Por ejemplo, tengo esta tarjeta madre y el chipset es este que está acá. Como podrán ver, tiene un logo de la marca, ¿verdad? Y está cubierto por un encapsulado de aluminio que ayuda a disipar el calor que este genera, porque igual como se alimenta por corriente eléctrica y los datos, pues también genera cierta temperatura, y por eso es que tiene este tipo de aislamiento de calor. Dependiendo del chipset, así también va a ser el tamaño del sistema de enfriamiento, si lo queremos llamar así, que puede tener esta tarjeta madre. Como notarán, esta es mucho más grande que el que estábamos viendo anteriormente. Entonces, normalmente lo vamos a encontrar en la parte inferior izquierda, viéndolo así como estoy yo ahorita, la tarjeta madre, ¿verdad? La vamos a encontrar de esa manera. No va a tener un distintivo de decir que es el chipset exactamente, pero normalmente se encuentra en esa parte, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que va a hacer que se comuniquen todos los dispositivos, todos los componentes, discos duros, memoria RAM, tarjetas de video, monitores, entradas como teclado, mouse, cámaras y todo aquello que conlleva una computadora o lo que ustedes vayan a agregar a esta misma, ¿verdad? Entonces, cada uno de los fabricantes pues tiene un chipset diferente. ¿Y cómo yo lo reconozco? Pues normalmente venimos y
vemos esto en la caja. Por ejemplo, esta dice una TOF H310 M+. El chipset de esta motherboard es una H310. Hay otras motherboard que dice B450, B560, X números, Z números, ¿sí? Esa es la indicativa para decir qué tipo de chipset tiene mi tarjeta madre. También el chipset me va a indicar a mí qué nivel es la tarjeta madre, si es una tarjeta de gama media, gama baja o gama alta. Por lo general en los Intel las tarjetas de gama media o gama baja, perdón, son las H. Luego sigue la B y luego sigue la Z. Así los escala más o menos Intel con lo que son sus tarjetas madres. Ahora, en el caso de AMD los trabaja con la X, con la B, con la A. Entonces ahí también es donde podemos ver nosotros los niveles que tiene cada una de las tarjetas madres para ver el rendimiento de estas. Entonces, dicho eso, también tenemos que notar al momento de armar un equipo si nuestra tarjeta madre tiene la capacidad de poder conectar varios discos duros. En estos son los conectores SATA. En los conectores SATA pues hay generaciones que actualmente solo tenemos la generación 3, que es SATA 3, que trabaja más o menos a 6 gigabits por segundo la transferencia de información. Entonces eso es otro dato importante que tenemos que tomar en consideración, porque a veces yo quiero colocarle 2 discos duros, un estado sólido en conexión SATA o cualquier otro tipo de componente como un lector de DVD, que ahora casi ya no se utiliza, pero algunas personas aún requieren esa parte. Entonces, si yo veo la tarjeta madre así como esta, notarán que solo tiene un puerto SATA, ya no hay más. Acá tiene uno, más estos 3 acá, serían 4 únicamente que puedo trabajar yo con la tarjeta madre. Solo 4 conectores SATA. Mientras tanto, esta notarán que tiene acá más acá. Esta en total tiene más o menos 8. ¿Sí? ¿Se nota bien ahí? Más o menos. Ok. Entonces, son cuestiones que debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Cuando estamos armando un equipo. Porque habemos personas que pues tenemos discos duros de equipos anteriores que son SATA 1, SATA 2, que bien funcionan en esto, no a la misma velocidad, pero sí funcionan. Entonces, para no perder esos discos, pues quiero agregarlos como otros discos de almacenamiento o como respaldos que pueda tener yo una información en ellas. Entonces, es muy importante esa parte, ¿verdad? Que sepamos más o menos cuántos discos quiero conectar y cuánto SATA puede tener mi computadora. En esa parte es muy importante también saber de que si voy a tener un M.2 conexión SATA, uno de esos puertos se me va a ir, ¿verdad? Entonces es otro punto que debemos de tomar en consideración. ¿Qué otro punto debo yo tomar en mi tarjeta madre? Pues debo de tomar en cuenta de que si voy a comprar un case que ya incluye ventiladores, debo de ver que mi tarjeta madre tenga la cantidad de puertos para conectar esos ventiladores en él y pueda controlarlos yo desde un sistema Windows en mi computadora, ¿verdad? Normalmente los case vienen entre 3 fan o 2 fan o incluso solo uno, ¿verdad? Dependiendo del diseño del case o de la marca. Y a veces quiero yo agregarle más fans o sistemas de enfriamiento líquido y me encuentro con que ya no tengo la cantidad de fans que yo necesito, o sea, la cantidad de puertos que yo necesito conectar en mi tarjeta madre. Y a veces pues para algunos de nosotros es frustrante porque queremos que nuestra máquina se vea muy bien, que esté bien ventilada, pero lamentablemente la tarjeta no tiene esa cantidad y tenemos que optar por otras opciones para poder conectarlos, ¿verdad? Que al final es otro gasto adicional a lo que ya teníamos dentro de nuestro presupuesto. ¿Y cómo es que nosotros vemos esos conectores? Pues normalmente es de 4 pines y está
nombrado como CH fan, o sea, chasis fan. Esos conectores nos ayudarán a nosotros a monitorear la cantidad de revoluciones que tiene nuestro ventilador o bien a modificar manualmente la velocidad de estos mismos. Y si tiene la opción para reducir el ruido, pues también lo podemos hacer de ahí. Entonces, normalmente las tarjetas madres pequeñas, las micro, no tienen mucha cantidad de conectores de chasis fan. Esta tiene uno acá y pues tiene otro acá. El que está acá arriba, cerca de donde está el procesador, normalmente es para el ventilador del mismo, para el ventilador del procesador. Si yo le quisiera agregar un sistema de enfriamiento líquido a esta tarjeta madre, tendría que ser reemplazado por el puerto que está acá, ¿verdad? Quito el ventilador, coloco el sistema de enfriamiento líquido y coloco aquí la corriente para los ventiladores que este traiga. Hay otras tarjetas madres que ya tienen más conectores. Por ejemplo, como esta, tiene dos conectores chasis fan acá, uno en la parte de abajo y tiene otro en la parte de arriba. Eso me da chance a poder colocar 3 ventiladores adicional del que ya tiene el procesador. Si lo cambio por un sistema de enfriamiento líquido, pues tengo opción para tener un sistema de 2 ventiladores más 2 ventiladores que pueda tener el case. Entonces, esos son datos que debemos de tomar en consideración. Vamos a ver, Joel, recapitulando un poquito para que quienes se acaban de unir al live sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de especialmente una tarjeta madre para qué tengo que saber yo para poder armar mi computadora. En este caso, nosotros ahorita ya vimos los chipsets. Los chipsets, en pocas palabras, puede ser el cerebro de la motherboard o la tarjeta madre. Esta nos va a indicar qué tantos dispositivos o piezas le puedo poner y que también se van a comunicar entre ellas. También están los puertos SATA que debo de tomar en cuenta, cuántos dispositivos, ya sean discos duros, lectores de memoria, etcétera, etcétera, les voy a poner para que no quedarme sin estos puertos cuando yo voy a armar mi PC. También necesitamos saber cuántos ventiladores vamos a poner, adicionales a los que ya traen el case y los que nosotros le querramos poner. En este caso tenemos que tomar en cuenta que la misma motherboard trae estos puertos, ¿verdad, Joel? Así es. Solo para también ver la parte del chipset, este también maneja cuánta RAM puede tener una tarjeta madre y qué velocidades puede manejar. Entonces, no es lo mismo tener un chipset de gama alta que pueda soportar una velocidad de 3900 si hablamos de una DDR4 contra una de 2133, ¿verdad? Entonces, es una variante ahí que tenemos que tomar en consideración al momento de que yo voy a comprar la motherboard, ver el chipset, cuánto soporta de memoria RAM en su totalidad, así como las velocidades que pueda tener. También el chipset me ayuda a mí a marcar la parte si puedo o no puedo hacerle un overclock a la tarjeta madre y los componentes que pueda llevar, tarjeta gráfica, memoria RAM y procesador, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, creo que es un punto que debemos de tomar en consideración cuando estemos buscando o comprando una tarjeta madre, ¿verdad? Y también, obviamente, que sea compatible con mi procesador y los componentes que yo tenga. Y ahí es donde entra el tipo de conexión o socket que pueda tener la tarjeta para yo colocar el procesador. Recordemos, al menos nosotros como Intelar todavía trabajamos procesadores de 9ª generación y estamos ya trabajando con 10ª generación. Los procesadores de 9ª generación trabajan con la serie, si hablamos de Intel, con la serie 300, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una motherboard H310, significa que puede trabajar con procesadores de 8ª y 9ª generación. Si vemos una HB360 o 350, estamos hablando siempre de 8ª generación, o una Z390 o una Z370, ¿verdad? Estamos hablando que es generación 8, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles son los que debemos de tomar en consideración cuando yo voy a comprar mi tarjeta madre, si quiero renovar
con todo el ecosistema que yo ya tengo en mi computadora, ¿verdad? Ya tengo mi disco duro, ya tengo mi procesador. Lo que quiero es elevar un poco el plus a mi computadora y comprarle una tarjeta madre, pero tiene que ser compatible con todos los componentes. A ese punto vamos para aquellos que ya tienen armado su equipo o aquellos que quieren armar o tienen ya la tarjeta madre y quieren ver qué procesador pueden colocarle, ¿verdad? Entonces son detalles, como decimos, que tienen que tomar en consideración para poder comprar un equipo como tal. Entonces, si hablamos de la nueva generación de procesadores, el socket que estos trabajan o el lugar donde va a ir el procesador es 1200. Entonces, ¿cómo diferencio yo uno de otro? Pues prácticamente va a ser con el chipset. Ya mencionábamos que octava y novena es la serie 300 y el socket de esta, pues si no quiero ver el chipset, sino que quiero ver el socket, es el 1151, ¿sí? En el caso de los de décima generación es la serie 400 en Intel. Un H410, un Z490, 470, ¿verdad? Son tarjetas madres que ya soportan procesadores de décima generación. Punto importante, no debo de comprar una tarjeta madre solo porque el mercado me lo indique o esté en punta qué sé yo, de algún rango o de alguna estadística o algo por el estilo, sino que debo de aprender yo a ver qué tarjeta madre es conveniente para mí para poder trabajar con lo que yo necesito. Si es edición, si es trabajo en casa, si es animación, si es arquitectura. Todos esos detalles son los que yo debo considerar al momento de que vaya a comprar una tarjeta madre y arme mi equipo, ¿verdad? Ahí era la diferencia que nosotros hablábamos entre Intel y AMD, ¿verdad, Joel? Así es. Entonces, todos esos puntos tenemos que ver. O sea, partamos de la parte física de un equipo, que es la tarjeta madre, es el cuerpo, donde yo voy a agregar cada componente que me va a permitir realizar un trabajo de forma eficiente, eficaz, en lo que yo me vaya a enfocar, ya sea fotografía o cualquier otro tipo de trabajo que usted realice, ¿verdad? Dentro de un equipo de cómputo. Entonces, al ver esa parte, tenemos que considerar todos esos detalles. Si hablamos en el caso de AMD actualmente está trabajando con un socket AM4. Según AMD, este socket va a prevalecer hasta la quinta generación. Lo único que va a tener es actualizaciones de BIOS, de su sistema, de cómo puede reconocer el procesador y lo que se le pueda agregar. Eso sí, tomemos en consideración que si yo tengo una tarjeta, la compré en primera generación de AMD, solo las especificaciones como RAM voy a poder trabajar en ella, como también puertos M.2 voy a poder trabajar en ella. El hecho que yo le pueda colocar un procesador de segunda, tercera, cuarta generación y estas trabajen con memorias altas a comparación de la que yo tengo, no significa que yo pueda colocarle una RAM de esa velocidad, porque es posible que no la reconozca la tarjeta madre. Vamos a ver si te comprendí. Si estas motherboard de AMD que tienen el mismo socket, puedo utilizar ya sea procesadores de primera, segunda y tercera generación. Así es. Pero, aquí va el pero, no puedo utilizar o no puedo ir dándole un upgrade a las memorias RAM o a las piezas que yo le vaya instalando, sino que me restringo también a la tecnología que en ese entonces compré, ¿verdad? Exactamente, así es. O sea, esa es la parte también que debemos de notar cuando estamos renovando o haciendo un upgrade a nuestro equipo, ¿verdad? Es muy importante esa parte. Entonces, todos esos detalles nos ayudarán a nosotros a poder comprar el equipo adecuado y no pues lamentarnos o cometer quizás algún error, decir, bueno, el equipo está muy lento, ¿por qué? Si supuestamente compré las piezas adecuadas, sino que hay detalles que tenemos que ver en esa parte de la tarjeta madre. Como decía, la tarjeta madre es el cuerpo, el cerebro es el procesador, el corazón es el chipset y todo lo demás pues son las piezas que van a ayudar a que el equipo marche y trabaje de la mejor manera. Entonces, si vemos esa parte, por ejemplo, tenemos también la parte de que algunos tienen un plus adicional, como agregarle RGB
a mi equipo, ¿verdad? Porque quiero verlo así, no sé, chilerón, a la moda o como quieran llamarle ustedes. Y compro tiras de LED. Pero tengo que también ver si mi tarjeta madre tiene los conectores que me permiten poder utilizar esas tiras. El hecho que diga mi computadora RGB no significa que puedo colocarle un ecosistema RGB completo. Tengo que saber. Por ejemplo, la imagen que están viendo ahorita ustedes ahí, hay dos tipos de conectores. Y hay dos tipos de tiras LED. Estos conectores son para colocarles tiras LED a la computadora. Y también en el caso de que si tuvieran un controlador RGB con ya ventiladores y otras cosas, ¿verdad? Eso es muy importante que tenemos que... Hay dos cosas en el RGB. Hay uno que es ARGB y otro que es RGB, el estándar si lo quieren ver de esa manera. En el caso del ARGB, este me permite a mí configurar el ecosistema RGB completo de mi computadora. Por ejemplo, las tiras LED, un ejemplo con esta, normalmente vienen bloques de 4 LED, ¿sí? O 3 LED, dependiendo de la marca que usted compre. Con el ARGB, o sea, es RGB configurable, yo puedo darle un color a cada uno de las luces LED. O sea, el circuito está por 32, 64 LED, cuantos sean las que haya adquirido, pero está en 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3. Entonces yo al 1 le doy amarillo, al 2 rojo, al 3 azul o el color que yo desee. Y eso me permite hacer que un ecosistema de luces LED pues trabaje de la mejor manera y se vea mucho mejor mi equipo, ¿verdad? A diferencia de las luces RGB, que estas solo manejan una cantidad determinada de colores, de 16, de 64, de 32 cambios de colores, que no son en cierta manera configurables, que no pueden tener una animación de forma directa, como por ejemplo con la música, con el ambiente de juego, no lo pueden realizar. Entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de conexión tiene mi tarjeta madre o qué tipo de LED puedo yo conectar? En la imagen que tenemos hay uno que tiene 3 pines, ¿sí? Y hay otro que tiene 4 pines. El de 3 pines normalmente lo van a encontrar como ADDR o van a encontrar la palabra ARGB. Esa es la que me permite configurar el movimiento de las luces RGB, ya sea de tiras o de ventiladores, que me permite ser configurable. Y la otra que es RGB, que son las de 4 pines, es el estándar, que solo me ayuda a cambiar colores únicamente, a tener un efecto de luces. Es lo único que me ayuda, ¿sí? Entonces, ojo, muy importante, no puedo yo conectar uno en otro. Por ejemplo, si yo tengo uno de ARGB y solo tengo uno de 4, digo, bueno, pues cabe, lo puedo colocar. Un momento, ahí entran ya voltajes. El ARGB trabaja con 5 voltios y el RGB trabaja con 12 voltios. Entonces, si yo coloco mi ARGB en la de 12 voltios, tengo el riesgo de que queme esas luces, porque está dando más voltaje de lo que debería recibir. Y si es de la forma inversa, tengo problema que puedo causarle un corto a la tarjeta madre. Entonces es una pérdida, digamos, monetaria que voy a tener yo por una mala configuración. Recomendamos siempre, si usted está armando su equipo, lea el manual antes para poder tener una guía y una noción de qué y dónde puede usted colocar los productos o bien configurar la tarjeta madre. Es un ecosistema muy amplio que hay un montón de cosas técnicas ahí, como voltajes, amperajes, que muchos de nosotros pues desconocemos esa parte. Entonces vamos a lo seguro. Aquí va la RAM, aquí va el procesador, aquí va el disco duro y ahí nomás. Eso es bastante importante porque recordemos que nosotros aquí estamos hablando cosas en general. No son tan técnicas como para poder decir, no sé, se me ocurre el chipset tal va con el procesador tal. Eso lo van a ir o eso lo pueden investigar ustedes. La cosa es que nosotros queremos darles visibilidad de que existen ese tipo de cosas, de que tienen que tomar en cuenta ese tipo de cosas. El chipset, los puertos SATA, los ventiladores,
qué tipo de socket, qué tipos de RGB tenemos para poder armar según mi presupuesto, o si tengo un presupuesto alto, pues le ponemos lucitas, le ponemos un case grande, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, en el caso de los que son configurables, las marcas pues han aplicado sus propios software. Por ejemplo, en Asus tenemos el Aura Sync, en Corsair tenemos el IQ. Si usted tiene una tarjeta madre, una MSI, están las Magic Light Sync, o si tiene una Astro, que está el RGB LED, o una Biostar BB LED. En fin, hay una variedad de software dependiendo de la tarjeta madre. Si bien es cierto, algunas tarjetas madres han dado certificaciones a otras marcas para que puedan ser utilizadas, usted tiene que también ver esa parte. Entonces, todo ello es muy importante para que usted lo pueda tomar en cuenta. Estábamos viendo ahí un comentario, decía, o sea que si trabajo con AMD va a quedar obsoleto. No es que vaya a quedar obsoleto, sino que no va a tener usted la parte de poder ampliar la velocidad de la memoria RAM, porque ese es un punto muy importante de esa tarjeta madre. Sí puede actualizar la BIOS para que pueda leer o pueda reconocer los procesadores actuales, pero con cuestiones de velocidades, en su momento no existían velocidades grandes de la memoria RAM para que esa tarjeta madre pueda utilizarlas. Recuérdense que la tecnología va evolucionando constantemente y según los requerimientos, pues así los van creando, según lo que el usuario pida, así lo va haciendo. Entonces, pues lo que tienen en su momento lo hacen, dejan un tiempo y luego renuevan, o simplemente hacen una actualización del BIOS para que pueda ser utilizado el procesador, más la memoria tiene siempre un límite. No es que quede obsoleto, como lo decía, pues no va a tener la dicha esa parte de tener más velocidad de memoria RAM. Entonces, esas son las cosas que debemos de tomar en consideración. Otro punto que actualmente estamos viendo que va evolucionando con la tecnología es ya no tener un disco físico tradicional de discos de aguja, sino que ahora queremos tener un estado sólido. Pero tampoco lo quiero tener como un espacio en el case, porque quiero, no sé, modernizarme y ahora lo quiero como una regleta, como lo que conocemos actualmente, un M.2. El M.2 ha venido a cambiar también esa parte de almacenamiento, pues ya ocupa menos espacio dentro de un case y se enfoca más estar dentro de la tarjeta madre. ¿Cómo yo reconozco mi puerto o mi tarjeta madre si tiene o no tiene M.2? Pues como esta tarjeta madre acá, en esta parte donde está cerca de una PCI Express, está aquí el conector. ¿Se recuerdan que en el Happy Hour anterior hablamos de estos conectores que habían dos tipos, que habían tipo SATA y tipo PCI Express? Hay algunas tarjetas madres que tienen más de uno. Como notarán, este está hasta aquí abajo, el otro estaba acá arriba. Entonces va a depender también del diseño del fabricante donde coloque, o si coloca más de uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un dato muy importante: si el puerto M.2 está acá y está cerca de los conectores SATA, significa que mi tarjeta madre va a poder soportar M.2 en interfaz SATA, ¿sí? Si está arriba o en medio de los conectores PCI Express de tarjeta gráfica, significa, según el fabricante o dependiendo del fabricante, que este puede leer las M.2 PCI Express o combinación PCI Express SATA, ¿sí? Tomen eso en consideración, dependiendo de dónde se ubique. Si está aquí en la parte de abajo, como esta tarjeta madre, sí o sí es únicamente SATA. Si está acá arriba o intermedio de PCI Express, significa que este es PCI Express, no es conexión SATA. Algunas combinan esas dos en un solo puerto, pero a veces genera un poco de complicación al momento de configurar el disco, quién va a hacer el arranque. Entonces no recomiendo mucho que conecten un SATA en un PCI Express. A veces son compatibles y a veces no. Eso dependiendo de la tarjeta madre y el fabricante les va a indicar a ustedes si es o no compatible. Hay una cosa que nos están preguntando aquí Josué Pandrex y Don Diablito, que se refieren siempre a los M.2 y a los estados sólidos.
Como bien les habíamos comentado al principio del Tecno Happy Hour, esto es un live solo para motherboard. Pero te podemos responder estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuál sería el más aconsejable, M.2 o el SSD? Esto va a variar porque cada uno tiene distinta velocidad de transferencia y va a depender. No es lo mismo que solo edites fotografías a que solo estés jugando en línea o que estés renderizando, por ejemplo. Exacto. Y por ejemplo, don Diablito dice, el M.2 versus el SSD tiene distinto tiempo de vida útil. Pues yo siempre voy a utilizar esta palabra en algunas preguntas cuando dé respuesta, depende. Depende del tipo de energía que le esté suministrando la fuente de poder y si tiene usted un seguro, un backup, un UPS, que esto ayuda. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque recuerden que entre más componentes yo voy a colocar en una tarjeta madre, así va a ser más la exigencia de energía que esta va a tener. Y cada una de los componentes que tiene una tarjeta madre y los que yo voy a agregar, esta energía se distribuye según lo que esta necesita. Si yo no tengo una buena fuente de alimentación en mi tarjeta madre y le estoy colocando un M.2 y tengo un disco duro adicional de disco como tal rígido, tomen en consideración que la fuente de poder va a tener picos o fallos de energía donde quizás puedan llegar a dañar mi estado sólido o mi M.2. Entonces, una vida útil versus otra va a depender porque un estado sólido en formato 2.5 va a conectar directamente a la fuente de poder, mientras que el M.2 va a conectar a la tarjeta madre. Si la tarjeta madre tiene un buen sistema de aislamiento de cortos y todo eso, pues va a tener un seguro de vida, por decirlo así, el M.2 versus el SATA 2.5 que está directamente a la fuente de poder. Si la fuente de poder tiene un fallo eléctrico, esto va a afectar directamente al SATA. Entonces, un estado de vida útil, como mencionaba, va a depender. No puedo mencionarle que son 5, 6, 10, 15, 20 años, porque esto va cambiando y la energía aquí en Guatemala, recuérdense que no es muy estable. Entonces, si no tengo un buen seguro de energía en mi computadora, pues no me atrevo a decirle tanto tiempo. Los fabricantes sí lo hacen. En nuestro caso, no, porque todo depende de lo que tenga usted conectado a ese equipo. Bueno, estabas hablando de los PCI Express. ¿Esos qué son? Los PCI Express, en el caso de una tarjeta madre, son los conectores que me ayudan a mí a tener ampliación de dispositivos, como tarjetas gráficas, unidades de almacenamiento, también conectores red, entre otras opciones. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen adelante que nos habla de este tipo de conectores. Si hablamos de los conectores SSD, hay tarjetas como tarjetas gráficas que van conectadas ahí en ese puerto, que es este, que tenemos acá. Este es el puerto PCI Express. Este puerto se utiliza para ampliar normalmente o por lo general video. Entonces hay diferentes tipos o velocidades, que eso ya sería entrar a un detalle muy técnico que podríamos confundirnos o ampliar mucho el tema, ¿verdad? Entonces para hacerlo de forma directa hay 8X, 16X, hay versiones 3, versiones 4, versiones 2 y cada una de esas versiones me dice la velocidad que puede trabajar este puerto. Este es un puerto PCI Express, hay X16 como este y como estos pequeños es X1. Eso indica la velocidad que puede transferir la información un puerto. Les voy a dar tal vez un tip para que se vayan familiarizando también con la página web. Nosotros tenemos, por ejemplo, el catálogo de tarjetas madre. Si ustedes no saben cuál comprar, pero tienen un presupuesto, váyanse siempre a lo que tienen de presupuesto. Por ejemplo, si yo guardé 7000 quetzales para una máquina, voy a ver una motherboard tal vez como de unos 2000, 2500 y voy a ir a ver ese rango de motherboard. Y en la parte de abajo de cada artículo van a encontrar
las características técnicas. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de dónde partir según su presupuesto. Exacto. Entonces es más fácil poder empezar a ver desde lo tope y empezar a bajar según mis requerimientos. Sí, una pregunta que dice Luis Ordóñez, ¿las PCI Express soportan el NVMe? Sí, de hecho esas son exclusivamente para ese tipo de conexiones. La NVMe es un PCI Express. Entonces, para que tomen eso en consideración, por eso en un momento les decía de que va a depender de la marca de tarjeta madre y el modelo que ustedes adquieran, si puede soportar eso. ¿Y dónde lo vemos? Pues prácticamente acá, en el manual o en las características del fabricante que publique en su página. Entonces, yéndonos un poquito más allá, viendo de las tarjetas madres, vamos a ver un pequeño cuadro donde tenemos o donde los fabricantes especifican qué tipo de procesador, qué tipo de memoria RAM, la capacidad que soportan. Y con estos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la serie 300 que hablábamos de un momento, 1151 de octava y novena generación. Tenemos la H310 que esta puede llegar a soportar hasta 64 GB de RAM. Ojo, esto es el chipset, ¿sí? Es el chipset. No estoy hablando que todas las tarjetas madres que tengan el chipset H310 puedan llegar a soportar la cantidad de memoria RAM que dice ahí. Porque eso ya depende del fabricante hasta dónde quiere llegar o limitar la cantidad de RAM que pueda trabajar la tarjeta madre. Como decíamos, hay gama baja, gama media y gama alta. Entonces, en ese caso, dice que se le puede hacer overclock tanto al CPU como al GPU, o sea, la tarjeta gráfica. Este puede soportar máximo 10 puertos USB. En lo que son SATA puede soportar 4. Ya lo vimos acá. Tengo 1, 2, 3 y 4. En lo que son puertos USB 2.0 puede llegar a soportar 10. 3.0 puede llegar a soportar 4. Y pues el H310 todavía no tenía la tecnología USB 3.1. Por tal razón no lo soporta. Y también pues puede tener carriles adicionales de expansión, ¿verdad? Entonces esa parte es la que tenemos que ver. Esos detalles son las que tenemos que ver nosotros en nuestra tarjeta madre. Y eso, como decía hace un momento Christopher, nos va a dar una pauta de qué cosas puedo yo conectar o qué tipo de procesador o la cantidad de memoria RAM que yo pueda colocar. Entonces ese cuadro que tienen ustedes ahí les puede ayudar a ustedes a determinar qué tipo de tarjeta madre puede acoplarse según la necesidad que usted vaya a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos la Z370, que es la gama media alta. Esta notarán, dice que soporta 64 de RAM, puede hacer overclock en memoria RAM, en CPU y en GPU, tiene máximo hasta 14 puertos USB, SATA 3, puede soportar hasta 6, que acá es una Z que yo tengo acá, montarán 2, 4, 6 SATA, este es un SATA Express que es muy diferente. Tiene también la capacidad de poder soportar 14 puertos USB 2.0. Esta versión no tiene USB 3.1, por tal razón no la soporta. Y ya trabaja otro sistema que se llama RAID. Es poner en espejo, poner en copiado los discos duros si tengo más de uno en mi computadora. Eso ya es una parte muy técnica ya de hablar de ese sistema. Creo que vamos a tener, ¿les parece? Una actividad solo de almacenamiento y donde hablemos de ese sistema RAID, cómo se puede trabajar y pues para que ustedes estén enterados de esa situación. Eso me parece bastante interesante porque me puede ayudar y les puede ayudar a ustedes porque hay personas que trabajan mucha información y esa información es muy delicada. Entonces este sistema sirve para siempre tener la información disponible y que no se corrompan o que no se pierdan los archivos si se arruina el disco duro. Pero aquí nos decía Carlos Reyes nos decía, al adquirir las partes de las computadoras en Intellab, si no tenemos mucho conocimiento de esto, ¿nos pueden brindar una asesoría en la tienda donde la compremos? Claro que sí. Estos live nosotros los hacemos solo para que tengan el concepto para poder saber de qué es lo que le están hablando un asesor ya cuando nos visiten en nuestras sucursales. Por ejemplo, le pueden decir, miren, fíjese que le ofrezco una H370 o un Ryzen 5 con socket AM4 o un socket 1200. Entonces ustedes ya van a tener conocimiento
de que sí existen diferentes tipos de socket y sí existen diferentes tipos de compañías que arman estos procesadores. Entonces, es lo que le podemos brindar. Sí, y otra cosa también que puede tomar en consideración es ya tener una noción del por qué le están ofreciendo ese tipo de piezas. Si usted viene buscando, por decirle así, un nivel top, pero el trabajo que usted va a requerir no requiere tanto top, sino que una gama media, pues se le puede hacer la observación de que se recomienda por esta razón, y usted también tener la noción del por qué se lo están diciendo. Es que me están ofreciendo una tarjeta madre, una B460, cuando yo venía buscando una H310, y por qué, ¿verdad? Entonces ya más o menos usted con esta parte, según lo que usted nos indique a nosotros que va a trabajar con el equipo, esa es la situación que nosotros vamos a tomar. Vamos a crear una escena de cómo le puede funcionar a usted el equipo y ver qué piezas pueden trabajar a un nivel óptimo, donde usted pueda tener una computadora no para este año, sino que para próximos años, que usted pueda seguir trabajando con ella, ¿verdad? Esa es una de las situaciones o de las cosas que estamos viendo ahorita, para que ustedes ya tengan una noción de qué adquirir, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la 10ª generación, como decíamos, teníamos la serie 400. Siempre empezamos con el H, que es Intel, que trabaja de esa manera, ¿verdad? 410. Entonces, ese es el socket 1200. Notamos ahí siempre en la gráfica que tenemos, en la primera columna dice que el H410, el chipset, estamos hablando del chipset, no de una tarjeta madre en especial, puede llegar a soportar 128 GB de memoria RAM. Entonces, ahí es donde entra esa parte, ¿verdad? El chipset soporta 128, pero cuánto le coloca el fabricante ya es muy aparte, ¿verdad? El fabricante le puede decir solo 64, 32 o 16 o quizás 8, dependiendo, ¿verdad? De la tarjeta madre que usted está adquiriendo. Dice que puede hacer un overclock desde inicio del CPU y el GPU. Puede soportar hasta 10 puertos USB. En lo que son los puertos SATA 3 puede soportar 4, USB 2.0 10, USB 3.0 4. Notarán que el USB 3.1 aún no incluye la serie baja. Entonces eso tómenlo en consideración si compran un case que necesita de un conector USB 3.1. No lo trae, entonces no vayan a arriesgarse porque no les va a funcionar a esa velocidad. Y pues tiene opciones adicionales. Si vemos la Z490, que es la gama alta, esta sí soporta los 128 RAM por lo general. Tiene la opción para hacer overclock en la memoria RAM, en la tarjeta gráfica y en el procesador. También tiene la opción de poder adquirir 14 USBs, 6 SATA, 14 puertos USB 2.0, 10 puertos USB 3.0 y 6 puertos USB 3.1. Y puede tener hasta 24 líneas adicionales para poder ampliar su expansión de tarjetas gráficas o algo por el estilo, ¿verdad? Joel, estabas hablando de USB 2.0, 3.0, 3.1. ¿A qué se refiere todo esto? Ok, los USB son las velocidades que puedan trabajar. El 1.0, si lo vemos así, trabaja a 1.5. El 2.0 trabaja a 5. El 3.0 trabaja a 10. Y el 3.1 trabaja más de 10 megabits por segundo, ¿sí? Entonces tomen eso en consideración también, que es la transferencia que puede tener una memoria USB entre su almacenamiento y la computadora. No es lo mismo yo tener una memoria USB 2.0 y que mi puerto sea 1.0, que no va a tener la misma velocidad. Esto es tanto para la parte interna de la computadora como la parte externa. La parte externa, hablando de los puertos que yo encuentro atrás. Cada fabricante le va a poner un color, ¿sí? Normalmente los de color azul son USB 3.0, algunos amarillos son 3.1. Entonces va a depender del fabricante esa parte, qué color le quiera poner. Por ejemplo, esta tarjeta madre, vean, tiene color azul, celeste, negro. Entonces cada uno, según el manual, así va a ser el puerto USB que le corresponda. Eso ya depende del fabricante, los colores. No generalicemos que el azul siempre va a ser 3.0 o que el amarillo va a ser 3.1, sino que ya depende del fabricante
qué color le quiera dar de identificación a cada uno de los puertos USB. Muchas gracias, don Diablito. Sí, es la pregunta de cajón que tenemos que hacer cada vez que se acerca alguien con nosotros y quiere comprar una máquina. ¿Qué uso le piensa dar a la computadora o qué programas utiliza? Porque con base a esto vamos a poder ofrecerle ciertas piezas que sean acorde a la necesidad que el cliente requiere. Exacto. Entonces, esa es una pregunta siempre base que ustedes van a encontrar en Intelab, ya sea de una computadora o cualquier otro producto que usted adquiera, por esa misma razón. Queremos ver qué producto es el más adecuado que le pueda funcionar a usted. Entonces, ya hemos hablado de los chipsets Intel, ¿verdad? Si hablamos de los chipsets en AMD pues tiene una variante de tarjetas madres y va a depender también siempre del nivel de cada una. Por ejemplo, estas trabajan con X, B y A, decían, ¿no? Tenemos en la primera imagen o la primera columna, vean, tiene X570, dice que puede trabajar, imagínense, desde inicio 128 GB de memoria RAM. Siempre depende del fabricante de la tarjeta madre. Puede tener overclock desde la memoria RAM, el GPU y el CPU. Vean la diferencia que tiene si queremos comparar Intel con AMD. AMD en su gama baja solo tiene opción a hacer overclock en procesador y tarjeta gráfica, mientras que AMD en su gama baja tiene opción a trabajar con memoria RAM, procesador y tarjeta gráfica. Entonces eso es un plus que le podría dar mayor énfasis a la tarjeta madre AMD, y con el procesador obviamente pues mucho mejor, ¿no? Tiene opción a 6 SATAs, mientras que el otro tenía 4, USB 2.0 4, USB 3.0 10. Desde la gama baja, si lo queremos ver así, ya tiene la opción a hacer RAID. Para hacer términos generales, un RAID es poner en una de las configuraciones un espejo de un disco duro. Yo tengo 2 discos duros de 1 tera cada uno, entonces lo que se está almacenando en el disco principal, el secundario lo está copiando. Si el principal se me llega a arruinar, no hay problema, porque tengo el secundario como respaldo, como backup, tanto de Windows, de Office o lo que ustedes hayan configurado en su máquina. Entonces esa es una opción de RAID. Como les decía, más adelante en otras actividades pues vamos a ir mencionando poco a poco estas terminologías para que vamos entendiendo eso. Y vean, aquí la X570 ya tiene 2 opciones para M.2. Entonces es otro plus, si lo quieren ver de esa manera, una tarjeta AMD versus una tarjeta Intel de entrada. Y SATA Express pues tiene 2. El SATA Express pues lo trabajan únicamente ya trabajos un poquito más avanzados con respecto a la conectividad. Entonces esa parte pues no la vamos a tocar ahorita, sino que al momento de los almacenamientos lo vamos a tocar. Y si ven en lo que es un B450 o un X470, igual 128 de RAM, siempre tiene la opción a poder configurar un GPU, un CPU y una RAM en overclock y las demás configuraciones que ahí le tienen. Entonces tomen eso en consideración cuando estén viendo una tarjeta madre. Cuánto a futuro ustedes pueden ampliar en RAM o pueden modificar su procesador. Recuerden que en AMD tenemos el Ryzen 3, el 5 y el 7. No tienen nada que ver con i3, i5 e i7. Es totalmente diferente las terminologías. Esos números están hechos únicamente relacionados para que el usuario sepa cuál es su gama baja, gama media y gama alta. Bueno, ya terminamos con el review de todas las partes que tenemos que ver. Ahorita les vamos a dar una lista. Primero es el chipset, después son los puertos SATA, los ventiladores, el socket, si le queremos poner o no RGB para que vayan a más FPS, dirían por ahí, aunque no es cierto. El M.2, que es una transferencia de datos, y el SSD, que es otra transferencia. La RAM, y ahorita lo que decía, entre los procesadores. Pero Rafael Ambrosio nos pregunta, ¿puedo poner un procesador Intel en una tarjeta madre AMD? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Si vieron las imágenes anteriores, por ejemplo acá les voy a mostrar algo, si lo pueden apreciar. Una tarjeta Intel tiene pines en su conector, por tal razón el procesador es totalmente liso.
versus una tarjeta madre AMD es el procesador que tiene los pines. Entonces, y de igual forma, no hay físicamente ni modificando esa parte, no es posible colocar un procesador Intel en una tarjeta madre AMD. Es totalmente incompatible. Entonces, tengan mucho cuidado también. Y buena pregunta, porque hay muchos que desconocemos esa parte, ¿verdad? Compro esto con aquello por presupuesto, o compro esto porque, como les decía, lo que está en las listas, en lo recomendado. Entonces, tomen eso mucho en consideración. Y muy buena pregunta también. Otra pregunta que hacían por ahí, vamos a ver. Tal vez solo quería ampliarles un poquito. El socket de los Intel se ve así. Estos son de pines de contacto. El procesador no tiene pines donde introducir en la motherboard. Exacto. Es la tarjeta madre la que va a hacer el contacto con estos pines hacia el procesador. Mientras que el procesador o la tarjeta motherboard de AMD es al revés. Esta se van a introducir los pines en el socket. Por eso es que no son compatibles de primas a primera. Porque está la incompatibilidad del mismo socket. Así es. Entonces, ahí me preguntan si podemos ampliar un poco el tema de overclock. Overclock, en términos sencillos, es subirle la velocidad a su procesador, a su memoria RAM, a su tarjeta gráfica. Por ejemplo, el procesador dice 2.3 y eso lo pueden ver en la terminología técnica del procesador, y puede decir hasta 3.2, 3.5. Ese hasta ya influye el consumo de energía, entre otras cosas, que lo tienen que ver ustedes con su procesador. Ese es un overclock, subirle la velocidad a un procesador, a una memoria RAM y a una tarjeta gráfica. Entonces, si la RAM dice 2133 y entre paréntesis dice OC 2400, significa que ustedes pueden subir la velocidad de 2133 a 2400, ya sea por un software o de forma manual, a su memoria RAM. Pero ojo, si tiene el conocimiento, hágalo. No recomendamos de que voy a probar qué pasa si le subo la frecuencia. Hemos tenido muchas experiencias donde por hacer esas pruebas o por ver muchos videos donde nos aconsejan cómo hacerlo, ¿verdad? Yo quemo la memoria RAM, quemo el procesador o quemo la tarjeta gráfica o la tarjeta madre. Entonces, mucho cuidado. Asegúrense bien de que el producto que están comprando, procesador, tarjeta gráfica y memoria RAM, tengan la opción de overclock, ¿sí? No solo la tarjeta madre dice, bueno, yo puedo hacer eso, pero depende de los componentes que conecten, si pueden tener la opción de hacer esa parte también. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Con el overclock, de subirle la velocidad o como normalmente técnicamente dice la frecuencia a todos esos productos, ¿sí? Mucho cuidado. También la mayoría de procesadores Intel vienen bloqueados para hacer este tipo de cosas. Y esto es por protección. Porque ya los procesadores de alta gama son los que vienen liberados. O sea, quienes van a comprar este tipo de procesadores es porque ya saben que están comprando y que pueden manipular. Exactamente. Pero tengan cuidado con los de AMD. Los de AMD la mayoría vienen desbloqueados. Y si, por ejemplo, yo tengo mi máquina y mi hermano no quiere intentar esto, puede quemar su máquina, puede quemar su procesador, su memoria RAM. Y de ahí ya no le van a encender y van a tener que invertir en otra. Exacto, así es. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Tomen esa parte como un punto muy delicado en la vida útil de una computadora, ¿sí? José Ordóñez nos pregunta, ¿puedo colocar en el slot de memoria si se requiere DIMM otra que no sea DIMM o no hay compatibilidad? Bueno, para entender lo siguiente, quizás si hablamos de DIMM, o sea, DIMM es directamente la memoria de 240 pines, que es una memoria RAM, ya lo habíamos visto en el anterior. Hay diferentes tipos de memoria, DDR3 y DDR4. Otro punto importante y muy buena pregunta si lo queremos ver desde ese punto de vista. Una DDR3 no queda en el slot de una DDR4, ¿sí? No queda. Por más que lo intentemos, forzadamente puede que les vaya a quedar colocada, pero no va a funcionar. El riesgo que tienen es de quemar el slot. Entonces, mucho cuidado de que porque quiero hacerle un upgrade a mi computadora,
Si dice DDR3 la tarjeta madre, solo DDR3 colóquenla. No le vayan a colocar otra que no sea dedicada a la tarjeta madre. Por eso les digo, el chipset les va a indicar a ustedes que sí y que no pueden colocar en una tarjeta madre. Gracias, Joel. Aquí Don Diablito dice, estaba viendo mucho el tema de revendedores de las piezas, especialmente de las tarjetas gráficas. Ustedes en Intelab tienen una manera de evitar que los revendedores, así como limitar las unidades de compra por cliente. Les comento, y tal vez se los mencioné en el live pasado, ahorita no solo el stock está muy bajo a nivel mundial. Hay en ocasiones las personas tal vez no comprenden que esto es a nivel mundial, y por esto, y ahí estaba viendo en el chat anteriormente, donde decían, si dejan de comprar a los revendedores, van a poder tal vez minimizar ese tipo de cosas. Les decía esto, ¿por qué? Porque ahora en adelante hay ciertas reglas para poder comprar las tarjetas que están escasas. O, en otras palabras, cuando el proveedor no tiene de estas tarjetas y nos dan lo justo o lo que creen ellos para poder distribuir, se van a limitar o se van a poner bajo venta, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, si yo quiero una 3060 y ahorita solo nos vino 2, para evitar que la compren los revendedores, es necesario que compren las piezas para una máquina. ¿Es drástico el tema? Sí. Pero recuérdense que si no lo hacemos, así como decían anteriormente, con el NIT, pues solo le ponen CF o solo le cambian el NIT o uso el otro NIT. O sea, justos pagamos por pecadores. Y todo lo que nosotros queremos, sí, aparte de vender, es que no solo los compren para revender, para que sea más caro, sino que abastecerlos a ustedes. Nosotros quisiéramos comprar una vasta cantidad. Exactamente, pero no podemos. Entonces, esas son las ciertas restricciones que estamos poniendo. Dice Sacro Somber: tengo una pregunta poco ajena al tema, demasiado interesante por cierto. Gracias. Pero ¿cuándo abrirán las sucursales de Cobán? Es que no hay información al respecto en la página del centro de comercial. Bueno, aquí yo creo que ya se enteraron lo que pasó en Cobán. Fue algo muy delicado y pues el centro comercial salió dañado. Nosotros no teníamos en vista poder remodelar la tienda, pero aprovechando las malas ocasiones para siempre mirar el lado bueno de las cosas, Linky se propuso remodelar la tienda. Pero para poderla remodelar no es que vayan y empiecen a trabajar en el comercial, sino que tienen que trabajar con todos los muebles para poderlos llevar y armarlos en el comercial. Entonces, sí se va a abrir, pero todavía no tenemos fecha, porque debido al inconveniente que tuvimos en Cobán, se empezó todo así de sorpresa y esto lleva tiempo, lleva una logística para poderlo armar. Mientras tanto, lo que nosotros les recomendamos es, verificar la página web y solicitarla por la página. Cobran 40 quetzales por envío de cargo expreso. Y 2, si no hay disponibilidad para la venta en línea, poder llamar a la sucursal que tiene la disponibilidad. Y ahí ellos le van a ofrecer el método de pago, porque es diferente a la venta en línea, para poderla mandar a su casa. Solo aclarando esa parte de conforme al método de pago. En las sucursales no tienen la opción, si usted quiere pagar con tarjeta, no tienen la opción para poder enviarle el link como normalmente lo hace la página, cuando usted compra por la página. Se trabaja únicamente a través de depósitos, ¿sí? Ahí le mandan la lista de cuentas bancarias que tenemos en los bancos del sistema y usted elige de su conveniencia el más cercano, nos hace llegar la boleta a la tienda donde usted requiere el producto y pues ya después la tienda se pone en contacto con usted para informarle, darle el número de guía y usted pueda rastrear su producto y cuando llega a su destino, ¿verdad?
Gracias, Joel. Gracias, José Escobar Palacios. Gracias, Efren Cortés, por la sugerencia. John Mitchell dice, ¿entonces tengo que llevar mis pruebas de que estoy armando mi PC? Sí. Y por ejemplo, si tenés la mayoría de piezas, tendrías que llevar la factura de tus piezas que sean compatibles con la tarjeta de video para saber que no la vas a revender. Una pregunta para aclarar eso, Christopher. ¿Las piezas sí o sí tienen que ser compradas en Intelab o pueden comprarse fuera de Intelab para yo poder vender la tarjeta gráfica? Cada caso es distinto y eso lo podemos ver o lo puede manejar el coordinador de cada sucursal donde haya disponibilidad. Pero ojo, el hecho de que yo ya tenga mis piezas o que las vaya a comprar no quiere decir que yo ya tengo asegurada mi tarjeta de video. Eso quiere decir que ya salvé mi primer filtro. Ahora el segundo filtro sería buscar dónde hay disponibles e irla a comprar. Exacto. Efren Cortés dice, ¿cuánto cuesta el i3 10100? El F y el Core i5 10400F, ya que en la página no veo estos procesadores, solo me salen los que traen gráficos integrados. Esta es una pregunta tal vez que tienen dudas muchos clientes de nosotros. ¿Qué pasa si yo no encuentro un producto que no hay en la página? Bueno, en este caso les podemos ofrecer la opción de consultarle a nuestros proveedores. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos manden un correo a sugerencias@intelab, repito, sugerencias@intelab.com, y ahí nos pueden poner el enlace del producto que ustedes quieren con sus datos para poder preguntarle a nuestros proveedores. Rafael Ambrosio dice, yo quiero armarme una PC gaming económica y hay muchas cosas que no sé qué me recomiendan para armarla y que si sirva al futuro, pues quiero actualizarla. Joel. Bueno, acá con respecto a la pregunta, lo que recomendamos es primero que usted tenga claro qué es lo que quiere hacer con el equipo o cómo qué va a trabajar en él, ¿verdad? La pregunta que hacemos de entrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a realizar? Diseño gráfico, animación, juegos, todas esas cosas. Segundo, vemos la parte de piezas, le hacemos una cotización, ¿verdad? Y usted es quien decide, según su presupuesto para el equipo, si se acopla o no. De no ser así, pues nosotros buscamos la mejor opción que le pueda servir ahora y después con el presupuesto que usted cuente. Esta es una de las cosas que tenemos nosotros acá en Intelab cuando usted se acerca con nosotros para poder asesorarlo, ¿verdad? Que al final ese es nuestro trabajo, asesorarlo antes de que usted adquiera un equipo. Excelente, dice Leonel Flores. Mi pregunta es, si mi socket es el de 1155 LGA pines, ¿puedo colocar un procesador 1151? No, porque son generaciones totalmente diferentes. El 1155 está ya desactualizado. Actualmente, como les decía, el 1151 es de octava y novena. El 1200 es de décima. El 1155, si no estoy mal, era de quinta y sexta. Aquí dice para armar una PC de estudiante. Recordemos, y tal vez esto les va a sonar mucho en los lives, porque todo va a depender de las aplicaciones y los programas que ustedes utilicen. A partir de ahí, los mismos programas y las mismas aplicaciones van a decir qué requerimientos, qué procesador, qué memoria RAM, qué tarjeta de video necesitan para poder empezar estas cosas. Y el tip que nosotros le podemos dar a todo esto es que si por ejemplo les piden un procesador i3, puedan empezar a analizar si en verdad pueden comprar el i3. Mejor les recomendaría un i5. ¿Por qué? Porque así estamos pensando hacia el futuro. Exacto. Y algo también que cuando nos dicen estudiante, hacemos la otra pregunta, ¿qué estudia? Porque no es lo mismo un estudiante de, hablemos así, de bachillerato en ciencias y letras, que solo va a hacer Word, Excel, a un estudiante de arquitectura que ya requiere una máquina
pues un poco mucho más potente. Entonces todas esas relaciones se tienen que tomar en consideración al momento de que cuando nos digan un equipo para estudiante, ¿qué estudia? Es la otra pregunta que le vamos a hacer, y espero que no se molesten en su momento cuando les hagamos muchas preguntas, pero al final lo que queremos es entender el uso que le va a dar el equipo y darle la mejor opción a ustedes para que puedan trabajar y queden satisfechos con ese equipo, ¿verdad? Dice John Michael, ¿a qué tienda tendría que llegar a adquirir la 3060, 3070? Si bien tengo entendido, el día domingo tiene stock, pero no sé qué tienda acudir. Eso es una pregunta igual que nos hacen. Las fechas que nosotros colocamos en la página web es una fecha de posible ingreso, pero a bodega. A partir de esta fecha, nosotros les recomendamos verificar la página web al siguiente día para ver si están disponibles o si ingresaron. ¿Y cómo sé si ingresó? Pues en la parte donde dice bodega, tendría que decir que sí. Exacto. Y a partir de ahí van a empezar la distribución a las sucursales. No es que ya se pueda adquirir, no es que ya las pueda reservar, sino que las vamos a poder adquirir o reservar ya cuando estén en las sucursales. Pero tengan en cuenta que estas son de alta demanda. Entonces, si ingresan, las llamadas, los correos, las tiendas van a estar a reventar. Sí. Y otra cosa también en ese sentido, pues nos disculpamos también si en alguna tienda no le responden una llamada. Pues lo que aconsejamos es que envíe un correo al de la tienda, ¿verdad? Donde usted está interesado. Hay momentos que sí se pueden ver los correos, pero llamadas por la cantidad o la limitación de personas que pueden estar dentro de la tienda, pues se restringe o se limita el poder responder su llamada. Entonces nos disculpamos desde ya si eso le llega a causar algún inconveniente a usted de por qué no le responden, estuve llamando y nunca me respondieron. Entonces es más viable que usted nos envíe un correo, que en algún momento más rápido de la tienda se puede ver esa parte. Dice Rafael Ambrosio, ya mandé mi cotización de hace tiempo si no me han respondido. En este caso, te recomendamos mandar tu cotización o tu solicitud a sugerencias@intelab. Ahí ellos se van a encargar de pasarlo a la sucursal para que te puedan brindar la cotización y darle seguimiento. Pablo Agustín dice, subió el precio de las gráficas a comparación de antes de la pandemia. Yo creo que esto es oferta-demanda. O sea, entre más demanda hay, más va a subir el precio. Yo creo que es lógico y lastimosamente no está en nuestras manos, sino quienes dictan esto siempre van a ser nuestros proveedores. Y recuérdense, si la fecha, por ejemplo, es este domingo para que ingresen a bodega, el día lunes, si cambian de precio es por esto, porque nos cambiaron el precio a la hora de comprarlas otra vez. Dice Luis Pascual, buenas tardes, ¿cada cuánto actualizan la página web o quiénes actualizan la página? He querido comprar componentes, en la página casi siempre aparece que no hay y cuando llego a la tienda me dicen que se terminaron. No cuentan con fecha de entrada, pero sí que me entiendan la duda. Sí, te comprendemos. Lo que pasa es que, te comento, la página web se actualiza cada 30 minutos con el inventario de cada sucursal. ¿Cómo lo puedes saber? En la parte de arriba del producto está la hora y la fecha donde se actualizó. Pero hay que tomar muy en cuenta, si nosotros estamos diciendo que hay media hora de holgura para que se actualice, yo puedo ir a una sucursal, por ejemplo, agarrar mi tarjeta, en este caso estamos hablando de tarjetas, y decirle, mire, yo voy a pagar esta tarjeta. Y precisamente a las 30 la estoy agarrando, a las 35 la estoy cancelando. Pero yo como cliente estaba dentro de la sucursal, esa tarjeta me va a aparecer. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, si aparece más de una unidad, puede ir a la sucursal. Ahora, si solo les aparece una unidad y el producto es de alta demanda, mejor traten de llamar o manden su correo a la tienda. Ahí en la página web igual les va a decir qué correo es el de cada tienda para que mejor evitar ese inconveniente y que les puedan responder ya por medio del correo. Ajá, y que haga un viaje innecesario en cierta manera, ¿verdad? Porque sabemos que a veces el tiempo, hacer la cola para entrar a la tienda y todo ello, y cuando entra y le digan no hay, entonces puede llegar a causar inconvenientes.
Hay una pregunta acá que nos dice, tengo una duda, no sé cuál será la tarjeta madre más adecuada para el i5 10400E. Efren Cortés nos dice. Si gusta pasamos a la parte última de la presentación donde tenemos qué procesadores. Hay una recomendación que hacen sobre qué procesadores puedo yo utilizar. Entonces, vean, es una sugerencia que dan los fabricantes para que usted tenga una noción. Del lado, si lo estamos viendo de frente del lado izquierdo, tengo la marca, luego tengo el procesador, luego tengo lo que se recomienda y luego tengo la opcional. La opcional es para poder ampliar más esa gama. Por ejemplo, en la primera línea tengo un Ryzen 3 y lo recomendado es utilizar una tarjeta madre A520 o una B450. La opción que usted puede tomar es una B550. Tengo también, por ejemplo, si es un AMD Ryzen 7, tengo la B550 o bien la X570. Lo recomendable es una B450 o una X470. Si hablamos de un Intel de 10ª generación, en este caso un i5, se recomienda que usted adquiera una tarjeta madre, una B460 o una Z490. O sea, la 490 le va a dar más opciones de poder ampliar más RAM y tener más conectividad en la tarjeta madre. Entonces, ese es un detalle que usted debe tomar en consideración y muy buena pregunta, ¿cuál puedo ser? Todo ello conlleva, ¿verdad? Ahí nos ayudaban hace un momento que preguntaban también cómo saber si ya tengo qué tarjeta madre voy a adquirir, cuál case voy a poder comprar. Pues ya nos respondían, nos ayudaban ahí a ver que si el case posee la capacidad de poder soportar una ATX y yo voy a comprar una micro ATX, pues siempre recomendamos ver las características o las especificaciones técnicas del case para que usted tenga la noción de que si cabe o no cabe. A veces, aunque diga ATX, a veces no tiene la opción para una micro ATX. Y recuérdense también que arriba de la ATX está la eATX, que es un par de centímetros más ancha y a veces en el espacio del ATX no cabe. Entonces todos esos detalles son muy importantes de ver. Y para terminar esta parte, por ejemplo, si yo quiero comprar una H310, el fabricante me dice que yo puedo colocar en una H310 un i3, un Pentium o un Celeron. Algunos le colocamos un i5, un i7. Usted dice, sí, me ha funcionado re bien, pero recuerden esta parte. Dependiendo del tamaño de la tarjeta, sí va a tener la capacidad de poder transmitir la información, sea lenta o sea rápida. Por más que yo le agregue RAM, voy a ver que mi máquina sigue lenta, pero es porque el espacio o el cuerpo donde está surgiendo la información no tiene la capacidad para poder transmitir toda esa carga de información que yo le estoy dando con un Core i5 o un Core i7. Recuérdense que hay Core i5 y Core i7 que ya pueden hacerles overclock. Aunque la tarjeta diga que pueden hacer overclock a la tarjeta madre, al procesador o a la tarjeta gráfica, tienen un tope con la memoria RAM. No pueden hacer. Entonces, por tal razón, se vuelve lenta. Entonces, esos detalles tienen que ver ustedes. Si ustedes quieren ya un i5, pues pueden trabajar con un B360 si es de novena, o si es de décima un B460, o un Core i7 o Core i9 con un Z490. Si se dan cuenta, Core i7 se sugiere una gama alta, no gama media ni gama baja, gama alta, porque así va a ser la fluidez que va a tener ese procesador en esa tarjeta madre. Jacob Celada nos pregunta, ¿existe un problema con los procesadores AMD? Tengo una máquina nueva Ryzen 3900X y nos dice tus piezas y dice que se tarda 1 minuto en encenderla. Nosotros lo que te recomendamos es tal vez poderte buscar a un centro de servicio, ya que para esto hay que revisar cada pieza para ver si hay conflicto con alguna de ellas. Entonces es más seguro que sí, pero lo tendrían que ver pieza por pieza. Esa es una. Otra, recuérdense también que cuando ustedes arrancan el sistema operativo hay aplicaciones que trabajan en segundo plano. Entonces esos también hacen que mi máquina, antes de que aparezca el escritorio de Windows, estas entran a trabajar en segundo plano junto con el sistema. Entonces estos también pueden llegar a hacer que mi máquina sea lenta. Aún así yo tenga una memoria M.2
o un almacenamiento de 9.2. Tomen eso en consideración, que son dos cosas, hardware y software, que tenemos que ver que también jueguen al mismo tiempo ambas para que mi máquina sea rápida, ¿sí? Y por último, John Michael dice, ¿sería la tienda Apple la principal o que le den prioridad? O en este caso, el stock de las tarjetas, o mejor dicho, ¿a qué tienda puedo llegar primero? En este caso, como les dije, lo recomendable es estar pendiente de la página web. Perdón. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cuántas ingresen, y si ingresan pocas, les prometo que no se va a ir a ninguna tienda, todas se van a ir a venta en línea. Exacto. Entonces, perdón, yo creo que algo trae. Entonces, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Gracias por estar interactuando con nosotros. Pues si quieren saber un poco más del tema, nos pueden escribir, se los podemos ampliar. Y si ya hemos dicho anteriormente, desean ustedes que hablemos de un tema en especial, pues nos escriben, podemos entrar a votación también. Vamos a tratar de que esto sea constante, ¿verdad? Para que ustedes estén informados de piezas y quizás otros productos, y tener, pues ampliar un poco más la información. Esta parte la estamos haciendo de una forma básica, ¿verdad? Pues lo estamos tomando en términos generales para las personas que no conocemos y para las personas que ya sabemos, pero queremos saber un poco más, ¿sí? Entonces, para que tomen esto en consideración. Y gracias, como les digo, espérennos ahora cada fin de mes del nuevo Tecno Happy Hour, pero tengan muy en cuenta y pasen la voz, y si se encuentran a Joel en la calle, salúdenlo. Pasen la voz. A partir del siguiente mes, los Tecno Happy Hour van a estar siendo transmitidos por nuestro canal de YouTube. Entonces, vayan a suscribirse al canal. De último, les van a aparecer todas nuestras redes sociales para que se vayan a suscribir, que vamos a tener sorpresas por medio del canal de YouTube. Entonces, sigan en contacto siempre. Recuérdense estar atentos a las páginas o a las redes sociales de Intelab, porque ahí estamos nosotros publicando cuando ingresen los productos que ingresan, para poder estar pendientes. ¿Por qué? Porque al final pasan 2, 3, 4 días y ya no hay, y después nos dicen no hay productos. ¿Por qué no informaron? Algo que sí no podemos hacer es tener un producto o reservarle un producto antes de que se ingrese. Llevamos un sistema cerrado en ese sentido, ¿verdad? Que si tengo el producto, puedo reservar. Si no tengo el producto físicamente o viene en tránsito, no tengo esa opción de poder hacer la reserva del producto o recibir su dinero o algo por el estilo. No tenemos esa opción. En ese sentido sí somos un poco estrictos, si lo podemos ver de esa manera. Que entonces, si ha intentado en algún momento llegar a la tienda y decir, mire, quiero apartar esto que viene para el 15 de marzo, no podemos hacerlo. Le vamos a tener que decir, no, pues lamentablemente nuestro sistema no nos deja realizar una reserva si no tengo el producto físico. Porque recuérdense que son fechas de posible ingreso. Entonces, hay situaciones ajenas a nosotros que posiblemente no vengan y no queremos quedarles mal. Entonces, ya saben, si nos ven o si ven a Joel en la calle, salúdenlo. Si vienen a Zona 9 también lo pueden saludar. Entonces, muchísimas gracias. Les dejo nuestras redes sociales y hasta la próxima. Recuérdense que vamos a estar en YouTube el otro mes. Nos vemos.